presentarme en el hospital. El paciente viene por una necesidad. Nosotros, en cambio, como personal de salud, siempre lo he dicho, nosotros sí decidimos estar aquí, nosotros sí buscamos estar en este hospital, nosotros sí nos venimos a parar a este hospital por nuestro gusto y por nuestra decisión. Nadie vino o nadie fue obligado a venir a este hospital y nosotros buscamos, en la gran mayoría de nosotros, buscamos la oportunidad de poder trabajar en este hospital. Yo aprovechando que estamos en el ínterin de la espera, ¿no? De la dulce espera. Esto que estás diciendo, ahorita que además mencionabas, nosotros estamos expuestos. Hay un par de temas interesantísimos que a lo mejor vas a abordar ahorita, que es el médico como paciente. Hay una estupidez generalizada en la, perdón si a alguien le toca, pero hay una estupidez generalizada de que decirle al médico cuando está enfermo, no, güey, tú ahorita no eres el médico, eres paciente, ¿no? Y esa es una verdadera estupidez. El médico no deja de pensar como médico y necesita ser abordado como médico, así como el ingeniero, etcétera, ¿no? De hecho, desde que estamos en la carrera, a muchos de nosotros nos forman que el lenguaje que debemos ocupar hacia nuestros pacientes debe ser un lenguaje acorde a pues, a su formación académica, ¿no? Entonces, eso, y la otra es, bueno, necesita el médico ser tratado como médico cuando es paciente, y la otra, fíjate, el trauma vicario. El trauma vicario es una onda que la mayoría no termina de entender, ¿no? Que es, el médico se jode cuando el paciente se jode. El paciente se jode y el médico empieza a joderse. Y una respuesta muy común, que lamentablemente lo ves en muchos hospitales, sobre todo grandes, es el abandono del paciente por el trauma vicario. Las cosas no salieron como yo quería y empiezo a botar al paciente. Entonces, estamos hablando de la enfermedad, ¿no? La enfermedad nos saluda, nos dice, hola, aquí estoy y vengo a cambiarte la vida, ¿no? Esa es una frase muy importante que debemos de tener siempre en la mente. Las personas vienen por necesidad, no vienen por gusto, por placer, ¿no? Entonces, son situaciones completamente inesperadas, muchas de ellas. Aunque el paciente se haya dejado y se haya abandonado a su enfermedad, al final de cuentas el paciente no quiere o espera, o en su ignorancia, poder curarse ya sea por intervención divina o ya sea por la evolución natural de la enfermedad. El paciente desea o piensa que si no acude al médico y si toma remedios caseros en su hogar, al final de cuentas se va a terminar curando, ¿no? Pero el paciente viene por una necesidad, nosotros estamos por un placer. Y en ese mismo entendido, como les decía, nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que saber y pensar que nosotros podemos ser el día de mañana pacientes, o que nuestra familia puede ser paciente, ¿no? Y yo siempre se los he sido muy enfático en decir, ¿no? Siempre tenemos que ver y tratar a nuestros pacientes como si fuera parte de mi familia, o como si fuera la atención que yo desearía o espero que se le brinde a mi familia. Si yo quisiera que alguien atendiera ahorita en el Distrito Federal a mi mamá, yo esperaría que la persona que esté enfrente de ella tenga los conocimientos básicos, no solamente de medicina, sino también de humanidad, para poder darle la misma atención que yo espero brindarle a mis pacientes aquí cuando yo estoy lejos de mi casa, ¿no? Soy padre, soy esposo, soy hijo y también trato a mis pacientes como si fueran mis hijos, mi familia, como si fuera alguien cercano a mí, ¿no? Y eso tenemos que ser empáticos. Y hay que recordar que muchas veces la enfermedad es cruel, ¿no? La enfermedad puede ser enfermedades terminales o pueden ser enfermedades devastadoras que pueden dejar a una paciente o un paciente con secuelas o con daño irreversible y que con eso va a vivir el resto de su vida y aún así soportar la frialdad o el poco afecto que se le pueda brindar en un hospital y solamente ser un número más, una persona más abandonada o ser solamente un número para el hospital, ya sea económico o ya sea una población más. Eso es donde se pierde la humanidad, ¿no? Es controvertido, como yo les decía, hay artículos que dicen que no se puede llamar a humanizar o no podemos humanizar algo que ya está hecho por los seres humanos, ¿no? El término de humanizar es crearlo o asimilarlo lo más que se pueda a un ser humano, pero en realidad estamos tratando nosotros a los pacientes muchas veces como si fuéramos robots. No nos tomamos ni un minuto ni un segundo para tratar de investigar o de conocer quién es la persona que tengo a un lado, quién es la persona que tengo enfrente, quién es la persona que me está brindando la confianza para que yo la trate. Ellos no nos conocen, ellos no dicen, me voy a accidentar, pero voy a traer el currículo del médico para ver en qué hospital me va a atender el mejor neurocirujano o en qué hospital me va a atender el mejor cardiólogo. Ellos no traen un currículo de los médicos. Ellos solamente ponen su salud y su vida
a las manos de nosotros, y nosotros debemos de tener la capacidad para brindar la atención adecuada y la atención correcta, ¿no? Entonces dicen que el término humanizar no es lo correcto, pero yo no encuentro otro término más que volver a retomar o volver a llegar a la raíz que nos hizo en un principio a la gran mayoría de todos estudiar la medicina o estudiar enfermería, que es el deseo de ayudar o de brindar alivio o salud a las demás personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir humanizar los cuidados de la salud? Como una actitud mental, afectiva y moral que invita al personal de salud, a nosotros. Tenemos que tener una actitud mental siempre con la visión de ayudar o darle más a nuestro paciente, en plantearse nuestros propios esquemas mentales, nuestros estados emocionales, quitarnos todo este bagaje que traemos atrás. Si tuve problemas en mi casa, si tengo problemas económicos, evitar todo esto y desecharlos con un paciente y ser, pues muchas veces apáticos con la necesidad del paciente. El paciente dice me duele y nosotros lo vemos y decimos, ¿cómo le va a doler si venía caminando la paciente, ¿no? ¿Cómo le va a doler si venía tomando? O sea, pues el paciente dice que le duele. ¿Por qué le creemos que realmente le duele al paciente? O esperamos que nos digan cuánto le duele en una evaluación de EVAL. 0 no le duele, 10 es el dolor más fuerte de su vida. Del 0 al 10, ¿cuánto le duele? 10, doctor. Y nosotros esperamos que el paciente esté llore, pero para esa persona quizás nunca ha tenido dolor. Yo siempre le digo a mis pacientes, la verdad, yo no sé lo que se sientan las inyecciones porque jamás me han inyectado, pero si me inyectan va a ser el dolor más fuerte de mi vida, porque yo no tolero un pinchazo o una inyección, al menos con un medicamento, ¿no? Porque son otras cosas sin hacer. Pero al final de cuentas, para mí sí podría ser el dolor más fuerte de mi vida. Solamente recuerdo una inyección, una vez que tuve dolor abdominal, me iban a meter por una apendicitis aguda en el hospital de Valbuena, pero llegó un doctor y dijo, no tiene apendicitis, póngale su metamizol con multiloxina intramuscular, y es la única medicina que yo recuerdo que me dolió desde que entró hasta la punta del dedo. Me quedé dormido y jamás volví a salir de dolor en la mesa. Entonces no sé si me dolía más la naga, la pierna, o realmente tenía apendicitis, pero en ese momento yo me curé y no volví a pedir nada más, ¿no? Entonces, para mí un dolor tan insignificante, yo he visto pacientes a los que le ponemos metamizol como multiloxina y no hacen ni una mueca, ni los niños no se quejan de nada, pero para mí yo quería llorar y gritar del dolor tan horrible que era mi inyección. Obviamente pues, no estaba llorando porque estaba en una rotación en ese momento, se van a burlar de mí, pues me aguanté mi dolor, ¿no? Entonces hay que creerle, muy importante, hay que creerle siempre a nuestros pacientes. Los pacientes, si nos dicen que que tiene dolor, hay que tener un poquito de compasión y de humanidad y pensar en que sí tiene dolor. Quizás no vamos a azotarle de un golpe una dosis de fentanil para tratar de aminorar el dolor. Siempre hay que evaluar adecuadamente o correctamente qué tipo de dolor, dónde está el dolor y qué manifestaciones tiene que nos hagan pensar en el dolor, ¿no? Y también lo vemos muchas veces en la terapia intensiva, ¿no? O los pacientes que están bajo sedación, ¿no? Nosotros vemos que el paciente pues ya está dormido, está sedado, pero lo vemos taquicárdico, lo vemos hipertenso. Cuando el paciente toda la noche estuvo tranquilo, toda la noche estuvo sin ninguna eventualidad durante la guardia, pero llegamos en la mañana, empezamos a moverlo, que lo están bañando los enfermeros, que se le pasó la dosis del medicamento, del analgésico, porque pues están ocupados o tienen más pendientes, y de repente mi paciente está taquicárdico, está hipertenso. ¿Y qué tendrá este paciente? O sea, a lo mejor pues ya tiene otra vez un nuevo infarto que se le acaba de presentar, a lo mejor está teniendo problemas con el ventilador y vemos que se empieza a desacoplar nuestro paciente, cuando en realidad pues este paciente tiene dolor, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo va a tener dolor si ya está sedado, o sea, si ya tiene su midazolam? ¿Cómo va a tener dolor? ¿Cómo va a tener dolor si tiene propofol? Estos son medicamentos sedantes, más no son analgésicos, y entonces evitamos olvidamos que muchas veces estos pacientes sí están sintiendo el dolor, ¿no? Entonces también pasa mucho con los pacientes terminales, ¿no? Pacientes que ya dicen, bueno, ya no le vamos a hacer nada, ¿no? Déjenle que se muera, pónganle el oxígeno, déjenle bolitos de diazepam o de metalón para que se muera, que no se esté quejando, ¿no? Y se le pasa el efecto y el paciente está despertando.
ay doctor, ya se despertó otra, ponle otro midazolam. Cuando podemos ofrecerle una analgesia continua, podemos darle a este paciente algo más que sabemos que se va a morir, sabemos que el analgésico no le va a salvar la vida, pero al final del día sabemos que se va a ir descansado, que se va a ir sin dolor, que ese paciente no está en nuestras manos sufriendo, que nosotros no somos un camino nada más para que el paciente despegue y se vaya, sino somos un camino que le va a ayudar a bien irse o a bien morir, ¿no? Entonces es muy importante, seguimos con los programas, es muy importante tener en cuenta esta definición, ¿no? Y entonces nos viene a la cabeza la idea, ¿no? Entonces, si ya no somos humanos. Pero me dices duda, ¿qué es tautológico? Tautológico es... tautológico es como... significa que humanizar, o sea, que la palabra humanizar de ende ya es una palabra por una persona humana, ¿no? O sea, que es como un símil, no, como una redundancia, Tautológico es redundante, ¿no? Es algo redundante. Del griego decir lo mismo. Ajá, Sí. Todo lo que está de más sobra. Nunca lo había oído. Perfecto. Justamente una cosa interesante acá es algo que puede ser muy interesante, es hablar del altruismo. Los temas, los conceptos se usan en el contexto y lo que ahorita puede ser válido al rato no, ¿vale? Eso es lo que estudia la filología. Yo vengo proponiendo hace rato que hablemos de altruismo porque al identificar al otro como un otro con iguales valores y iguales características que uno, aunque sean diferentes, sus creencias, etcétera, vas a terminar tratándolo como un humano igual a ti. Aunque sea priista, ¿no? Así es, puede ser priista, pues más puede ser peñanito. Aunque no se bañe. Aunque no se bañe. Es una cosa difícil cuando tratas con indigentes, por ejemplo. Nos ha pasado, ¿no? Llegan pacientes, por ejemplo, menonitas. Huelen feo, están desasiados, lo que sea. Es un humano igual que tú. Sí. Se volvió a bloquear la presentación. Una actriz bastante conocida en el Hospital Español con la que estaba la indicación en el expediente, ¿no? Sí, no aplicar inyecciones intramusculares en glúteos. El resultado fue que todo el mundo fue a averiguar, ¿no? ¿Todo el mundo qué? Fue a averiguar. Ay, mira, tiene prótesis de nalgas, ¿no? Sí. Entonces, ahí se le da un trato diferente al paciente y es un trato diferenciado por quién es. Eso no es altruista. No diferencia al otro como un otro por los mismos derechos que yo, ¿no? Entonces, Pues igual muestra la ahí está. Creo que es. Bueno, si no, aquí está. Bueno, entonces la siguiente interrogante es, y bueno, ya no somos humanos ante nuestros pacientes, realmente nos hemos vuelto inhumanos. Quiero ver si se puede reproducir. Este es un ejemplo. Si está el video en la misma computadora, lo va a reproducir. Sí, con los pasejos de la Ah. misma, en la misma carpeta. Bueno, vamos a ver primero. Sí. Con el mouse. Bueno, entonces, estos dos videos, vamos a ver si los puedo reproducir. Creo que no, los puedo reproducir aquí. Disculpen que no se vean. Bueno, el primer video que les estaba mostrando aquí en la computadora es un video, es una película que a mí me gusta mucho, que es la de Big Heroes. Entonces, al final de cuentas, es una idea, es una película con una visión futurista de cómo, de una época futurista donde un niño pierde al final de cuentas a su familia y un robot lo ayuda, ¿no? Pero lo más importante, lo que yo rescato de esta película es esta escena. El hermano crea un robot con una imagen, pues, cariñosa, atractiva para el niño, para que no fuera a espantar a los pacientes. Y al final, bueno, a las personas que iba a atender, y al final este iba a ser un proveedor de salud
para las personas, ¿no? Era un proveedor de salud que tenía más humanismo, o que tiene más humanismo que lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, nos pusieron las computadoras locas. Se reunió de Sí, bueno, ahorita. Entonces, a mí me gusta mucho esta escena, porque Baymax hace lo que muchas veces no hacemos. Baymax llega con el paciente, se presenta, lo analiza. Una vez que lo analiza, hace un diagnóstico de lo que tiene este niño, busca cualquier tipo de alergia que pudiera tener, da un tratamiento y explica qué tipo de tratamiento es el que le va a ofrecer, ofrece el tratamiento, y una vez que el niño ya está de alguna manera curado, él le pide de favor que si había terminado o culminado sus funciones, se lo agradeciera para que se pudiera retirar. Una vez que le agradece Hiro a Baymax la atención, Baymax termina su trabajo y se retira. Nosotros perdemos mucho en el camino de esta atención. Nosotros realmente muchas veces o muy pocas veces no nos presentamos con los pacientes, estamos apurados, tenemos 4 o 5 pacientes, el paciente no se acuerda de quiénes somos, no nos interesan muchas veces las interacciones de los medicamentos que tiene, no sabemos si son alérgicos o no, los tratamos sin que nos interesen muchas de estas cosas, y al final de cuentas los tratamos y los dejamos botados, ¿no? Que ya salió de la cirugía, ya no lo vuelvo a volver a valorar, solamente cada mañana para ver si sigue vivo y si sigue comiendo, y si ya está bien comiendo, pues ya se va, ¿no? Pero no sabemos si el paciente evolucionó de manera favorable, si ha pasado aquí muchos casos donde el paciente presenta delirio y ya se regresa, ¿no? O sea, hay muchas complicaciones que nosotros no estamos viendo porque solamente nos enfocamos como médicos especialistas en una sola área, solamente nos enfocamos a ese gran problema, ¿no? Al que en el momento que nosotros como especialistas resolvimos, pero después, una vez que terminamos de resolver nuestro problema, ya no nos importa el paciente, ya no volvemos a saber de, ya no supimos si eso es lo único que necesitaba el paciente o todavía necesitamos darle un tratamiento más, derivarlo con alguien más o hacer lo que siempre ha insistido el doctor Moguer, un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Muchas veces solamente vemos lo nuestro sin ver las demás necesidades del paciente, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos perdiendo el humanismo. That takes some seconds. System 1 loaded successfully. Dr. Luis versus Dr. María. De este video quiero que rescaten mucho qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos hacer mejor, ¿no? ¿En dónde están ustedes? O sea, ¿qué clase de médicos son ustedes, no? Por estar preparados y ganar los puntos. Good afternoon. I'm the intensivist, Dr. Javier Luis. Segure. 100. Hi. Good boys. You suck. We're at the ICU. Just relax. We are here to help you, Mr. Maria. With empathy bonus. 100 points. Hi, Mark. What are you doing? Do you want to have a beer tomorrow? Good boys. Okay. Bring the ventilator and send the Remus catheter. Okay, Mr. Maria. You have an infection in your lung, so you need some respiratory support and antibiotics.
a new catheter, and mechanical ventilation. But don't worry, we'll give you painkillers for the insertion of the catheter, and you will be sedated during the time you need the ventilatory support. Now, we need to start. So I will explain everything to your relatives after that, okay? Explain the condition and explain the technique. Me siento You, give me the laryngoscope. I'm going to start. Okay, Rafa, Karina, is everything prepared? Yes. Are you ready? Of course. Let's go. todo bien. Sweet. Player 1, win. Player Bueno. 2, Creo que este video no está nada alejado de la realidad, ¿no? sweet. Tanto los dos extremos. Humor. Ya puedes ver. Tanto los dos extremos, ¿no? Cuando nosotros venimos de buenas, cuando nosotros venimos con actitud de hacer las cosas bien, somos el doctor que hace las cosas perfectamente, ¿no? Nos presentamos, hablamos a nuestro paciente, explicamos con peras y con manzanas qué es lo que se le va a hacer al paciente, le explicamos acerca de su enfermedad y nos llevamos hasta 30 minutos, 40 minutos con nuestro paciente, ¿no? Pero si hoy venimos de malas, hoy llevamos prisa, nos convertimos en la doctora, ¿no? Hoy es viernes, hoy nos vamos de fiesta, ya estamos con el celular, o lo que ocurre muy comúnmente en urgencias, pues estamos ahí risa y risa, jiji, jajaja, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que nuestra mentalidad sea a estar siempre del lado de ser el doctor, ¿no? De ser la persona con cada uno de nuestros pacientes. Si lo hemos hecho una vez, si lo hemos hecho 2 veces, si lo hemos hecho 3 veces, ¿por qué no hacerlo con todos nuestros pacientes, no? Yo sí aplaudo muchas veces la actitud del doctor Carlos García. Yo no he visto niño que no quiera atender y que no vea que baja con una felicidad, con una alegría, que con nosotros puede estar platicando y estar enojado, puede estar de alguna actitud, pero cuando se para frente a los niños es otro completamente, ¿no? Y eso es algo que se llama profesionalismo, ¿no? Algo que nosotros olvidamos. Muchas veces dicen, yo soy así, yo soy serio, ¿no? Así tengo que tratar, así que es como me gusta tratar a mis pacientes, ¿no? Somos serios, pero podemos ser profesionales, serios y profesionales con nuestro paciente. Yo no les estoy pidiendo que hagan chascarrillos con los pacientes, que estén broma y broma con los pacientes, pero que sí se tomen a darle una calidad en su atención, que le presten o que le brinden 5 o 10 minutos extra de lo que estamos haciendo normalmente para explicarle, tratar de explicar a nuestros pacientes todo y para también darle un confort, para que el paciente al momento en el que llegue a nuestro servicio o a nuestras manos, el paciente se sienta seguro y confiable de que está ante una persona profesional. Podemos venir como quieran, o sea, pueden llegar, no vengo con mis Pues no nos dejan. Disfraces. No nos dejan, yo por mí. Pero al final de cuentas yo creo que la actitud No haces ante caso. nuestro paciente es lo más importante, ¿no? La actitud con la que nosotros recibimos a nuestro paciente, lo tratamos y somos de alguna manera lo más profesionales posible, eso es lo que nos va a brindar la confianza de nuestro paciente y el paciente se va a sentir confortable y con confianza para poder brindarnos la oportunidad de atendernos, ¿no? Entonces, una frase que Pero Carlos está enfermo. Tiene exceso de neurotransmisores excitatorios en el cerebro. ¿Y por qué no Esa es la podemos, razón. Es demasiado feliz. ¿y por qué no podemos de alguna manera invadirnos de su locura, o sea, de su enfermedad? No solamente, o sea, no todos, yo no les vuelvo a insistir, yo no quiero que todos el día estén sonriendo y saludando a todos pasamos por cosas buenas, cosas malas, eventos buenos, eventos malos, pero lo insistente aquí es, el paciente no viene por gusto, nosotros estamos aquí por gusto, el paciente está por necesidad, a nosotros nos rentamos para ese servicio, ¿no? Entonces, darle la mejor atención a este paciente, porque ellos no tienen la culpa si me peleé hoy con mi esposa, si mis hijos van mal en la escuela, si tengo deudas, ellos no tienen la culpa de nada. Y sé que es muy difícil, por eso es muy importante, ahorita vamos a ver qué características tiene que hacer una persona
que es humana ante la atención de la salud. Pero esta es una frase nada más que quería abordar. Esa la rescatamos de una página de Hearts in the Health. Es una página americana que también se encarga únicamente de abordar humanizar los cuidados en la salud, ¿no? Dice, cuando todos los miembros de una organización están motivados para comprender y valorar las características más favorables de su cultura, pueden hacer mejoras rápidas, ¿no? Yo en la plática insistía o pedía que viniera no solamente personal de enfermería, personal médico, sino gente de servicios al paciente, gente de admisiones, y parte muy importante de aquí, la gente, los directivos o la gente administrativa, que también son parte, que tienen que estar aquí al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros, de la labor que intentamos hacer, ¿no? Algo que vamos a abordar. ¿Se les invitó? Sí, yo los invité personalmente. Algo de lo que hablaba, por ejemplo, el doctor Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo esta humanidad? Hay millones de factores que nos hacen perder la humanidad, ¿no? El estrés, la falta de empatía que nosotros tengamos con los pacientes. Ay, es pediátrico, a mí no me gustan los pediátricos. Ay, es embarazada, yo no veo embarazadas. Ay, esta viejita, ay, no me gusta ver a los viejitos, ¿no? Entonces, la falta de empatía, el estrés que tenemos, son muchos pacientes a veces, ya llevo toda la guardia, tengo que volver a ver a otro paciente, nada. Toda la falta de información que nosotros le podamos brindar a nuestros pacientes y la que nosotros también nos compete como profesionales de la salud. En este hospital es muy engorroso, todos los trámites innecesarios, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas que hay que llenar para nada más servir un expediente, que el paciente esté un par de horas y después, ya me siento mejor, ya estoy tratado, el laboratorio es normal, se va de alta, ¿no? Es engorroso y es fastidioso, y eso nos lleva a una sobrecarga de trabajo, donde los enfermeros, donde los médicos, donde todo el personal de salud terminamos con un síndrome de burnout, terminamos quemados, hartos, fastidiados de estar trabajando, donde algo que me apasiona y algo que me gusta se termina en algo pesado, algo tedioso para mí, algo donde yo no me quiero levantar y volver a ir al hospital. No, ya no. Créanme que eso pasa y es muy común. Yo tengo dos polaridades muy radicales en mi ser. Todos los días que vengo al hospital, para mí es algo muy bonito, me gusta venir al hospital, estoy feliz en el hospital. Me dice, el otro día estaba platicando con alguien y me dice, doctor, ¿usted todo el día está en el hospital? Sí, pero no me molesta, o sea, no me disgusta, no me desagrada estar en el hospital, me gusta estar en el hospital. Pero cuando es martes, cuando es jueves, cuando es domingo, viene el otro extremo, tengo que ir al Seguro Social, y el Seguro Social no me gusta, porque no estoy en el área donde a mí me gusta estar. Porque la gente o las destrezas que yo aplico en ese hospital me son limitadas para lo que yo quiero hacer o para lo que yo sé hacer, porque me enfrento con muchos trámites burocráticos, donde no hay medicamentos, donde no hay tomografía, donde tengo que mantener un paciente y explicarle a él. ¿Cómo le explicas a un paciente que viene con un trauma de cráneo, que tiene una alteración neurológica, que el director no está aquí en el hospital, que te dijo que para mañana en la mañana te va a pedir la tomografía, que los dejes ahí hospitalizados? ¿Cómo se lo explicas a una persona? ¿O cómo entiendes, cómo puedes lograr que esa persona, o sea, que el familiar te pueda entender y pueda estar también en tu lugar, ¿no? Y tú ponerte en tu lugar, ¿no? Tú también, como persona, como médico, tú sabías o tú esperarías que es que quiero que le hagan la tomografía ya. O sea, y uno está insistiendo y se enfrenta con una pared enorme, ¿no? Hay familiares aprensivos con los cuales también tenemos que batallar. Perdón, para rubricarlo, lo que acabo de decir, o sea, la angustia de Jeffrey, que es un raro ¿no? Y entonces ese cuate le hace un ultrasonido a una mujer que viene del Seguro Social, se la dejan los camilleros ahí, sola, sin familiares, sin nadie más. Le hace el ultrasonido, él le está informando a la paciente que tiene un aborto, que es lo que acaba de diagnosticar ahí con el ultrasonido. La paciente se pone a llorar y se pone él a consolarla, no hay familiares, no hay nadie del Seguro Social. Y además él tiene que pasar más pacientes para el ultrasonido y está inmóvil ahí con la paciente. Hasta que se le llevan los cuates con la mayor plasticidad que son el plástico, ¿no? Que se llevan a la mujer allá. Pero es un problema en el que no puedo insertar nada porque es una institución de mentira. Ese es el problema. Ahí no hay forma de que tú puedas cambiar las cosas. Sí hay forma, siempre hay.
forma. tu actitud, Exactamente. tu ¿no? actitud. Y nada más, no puedes cambiar nada más, Pero sí, porque la institución es así. esto se puede convertir en una cadena, ¿no? Y ese es el objetivo de esta plática, que la cadena se vaya ampliando cada vez más y que se unan más y más personas a voltear a verse a uno mismo y saber lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, ¿no? Podemos vivir con un ego altísimo y pensar, bueno, pues eso no me importa, o sea, yo trato bien a mis pacientes, yo soy buen médico, o sea, no, tenemos que unirnos y voltear a vernos a nosotros mismos para hacernos uno con la persona que tengo aquí al lado como profesional, como compañero de trabajo, y en ese momento a esta persona unirla y ayudarla a que se una a mi misma idea, ¿no? A que tenemos que dar un paso más o un poco más por mi paciente. Mira, sí, pero yo voy a insistir un poco en lo que decía el papel. La cuestión es esta. En calidad, una de las premisas cuando algo se va a modificar, ¿no?, es que los jefes estén de acuerdo y no metan las manos y no interrumpan. Cuando esto se hace, que es rarísimo, se logran modificaciones y entonces se evalúa si funcionó o no la modificación. Lo que decía Rafael, no es descabellado. Las instituciones públicas tienden a hacer una simulación grande. Entonces, tenemos números, atendemos un chingo de gente, no importa que lo estemos atendiendo a destiempo, no importa que lo estemos atendiendo mal y que estemos inventando criterios diagnósticos para demostrar que era cierto lo que dijimos, ¿no? El asunto es que entonces todo va a costo del que está enfrente, el front desk en una institución pública es el médico, se queda la cara, ¿no? Y entonces, efectivamente, aunque el médico, las instituciones públicas apuestan, y en muchos lugares privados también, apuestan a que el médico gaste no solo dinero, que a veces termina haciéndolo, de hecho muy seguido, no solo dinero, sino que también termine gastando salud y vida. Entonces tú te empleas a fondo a resolver lo que el administrativo no resolvió. Por eso es que es importantísimo esto que decían hace rato, chinos están los administrativos aquí ahorita. Porque el asunto es que para proponer este tipo de cosas, primero tendrías que tener un jefe, dueño, director, coordinador, que quite las manos. Y que diga, se tiene que hacer como los expertos saben que se tiene que hacer. Y entonces, al no tener ese prerequisito completo, las cosas siempre van a hacerse de acuerdo al criterio de quien tenga más saliva va a tragar más pinole. Y entonces si alguien en el administrativo grita más, va a ser jefe, ¿vale? Y entonces si alguien, que es lo que estabas diciendo, en la hospitalización diga, madre, cabrón, me tienes al paciente sedado, entonces yo tengo que gastar, lo que decías hace un rato, ¿no? Soqueado, me encantó el término, está cagado el término. Tienes al paciente soqueado, y dices, a ver, güey, va a tener una disfunción cognitiva cuando despierte, eso es lo que estoy previendo, ¿no? Y entonces el otro que ni siquiera es parte de la medicina interna, ¿no? A mí me vale madre, dices, ¿con quién converso? ¿No? Eso es desgastante, eso cansa. Y es lo que estabas diciendo, entonces por más buena intención y que el asunto del efecto dominó y no funciona mientras los directivos no quiten las manos y se empodere al personal. Eso es nada más en el aspecto de calidad. En cuanto a la dificultad con la que el médico se enfrenta, esto lo han estudiado muchísimo los argentinos y los judíos. O sea, en Israel y en Argentina se ha estudiado muchísimo y no solo el burnout, la deficiencia en la calidad de la atención está directamente relacionada con la pérdida de control del médico sobre su función, ¿no? Cuando el médico ya no puede hacer lo que está entrenado a hacer y sabe hacer, empieza a valer todo. Bueno, todo esto lleva a la punta del iceberg, ¿no? Que la punta del iceberg pues es lo que terminamos haciendo, ¿no? El trato inhumano hacia nuestro paciente, ¿no? Y aquí sigan agregando los factores que ustedes quieran, ¿eh? Todo eso nada más son factores que en el momento vieron la diapositiva dentro de la imagen, pero podemos seguir agregando factores económicos, si el paciente trae o no trae seguro, si tiene o no tiene dinero, si ya lo autorizaron o no lo autorizado, o sea... No, pero te falta ahí algo muy importante, ¿no? Que justamente trabaja en contra, porque todo esto no trabaja en contra del trato humano, simplemente hace que esto sea indiferente,
pero hay condiciones, hay una condición que trabaja en contra del trato humano, que es el conflicto de interés, y que debería estar ahí, que es justamente por lo que no tienen remedio las instituciones, y por lo que no tienen remedio muchos hospitales privados, que es el conflicto de interés. O sea, este paciente yo lo estoy viendo como un elemento de negocio para la empresa para la cual trabajo, o para la institución para la cual trabajo. El médico del Seguro Social sabe perfectamente, porque estudia, cuando estudia, ¿no? Sabe bien que el medicamento que le va a dar al paciente o que el recurso que le está ofreciendo no le va a servir de nada, pero sabe que no se lo puede decir porque la institución no se lo permite. ¿Se acuerdan que he visto. tuvimos a la paciente que la mandaron para el estudio, que ya tenía todo su diagnóstico y la siguen dando vueltas? Ajá, y te dice el médico de la institución, doctor, no se lo diga al paciente, eso nos lo dice a nosotros y ya nosotros sabemos qué le vamos a decir. Bueno, es que estamos hablando de conflictos de intereses, es decir, un paciente llega a un hospital privado y este hospital no tiene un tomógrafo multicorte, o no tiene tomógrafo, y sabe el médico que tiene que hacer una tomografía, pero no se la va a pedir porque el hospital no la tiene, aunque el hospital de junto sí la tenga. Esto es un conflicto de interés que provoca una actitud del médico que va en contra directamente de las necesidades del paciente y que hace que pondere las necesidades de la empresa o de la institución. Por la razón por la que renuncié al ISSSTE. Oye, Miguel, ya sabes que no tenemos dinero. Pues díganselo al paciente. Porque el secretario general del ISSSTE acaba de decir en la tele ayer que el ISSSTE no tiene desabasto. Entonces díganselo. Y eso es algo que falta ahí, que es algo que siempre duele mucho, el tema del conflicto de interés. Todos tenemos conflictos de interés. Es imposible no tenerlos. Y todos en alguna manera ponderamos nuestros conflictos de interés, a lo mejor de forma inconsciente. Pero es muy diferente cuando hay una regla, una indicación específica de una empresa o de una institución para decirte, no esto, no el otro, cuidado, ¿no? Como yo en Los Cabos, que tenía la licitación de cateterismos en pacientes del Seguro Social, y enfrente de mí le dice el delegado al director del hospital, no, espérate, solo trabajadores, ni pensionados ni familiares. Pero eso no se lo dicen a ellos, y están condenando a esa gente, ¿no? En fin. Sí, o sea, podemos seguir agregando muchos factores, ¿no? Bueno, esta imagen nos va, es una idea nada más de, entonces, ¿qué camino queremos nosotros tomar, ¿no? Un camino donde vamos a darle un adecuado cuidado, tenemos compasión, gratuidad contra los pacientes, los vamos a apreciar, o vamos hacia hacer un trato más humano, o vamos a escoger un camino hacia donde vamos a estar ocupados, vamos a tener sí mismo. Nosotros podemos escoger nuestro camino, nuestra manera en la que vamos a atender a nuestro paciente, ¿no? Difícilmente, bueno, muchas veces podemos ser presionados nosotros, como dice el doctor, por nuestros directivos, ¿no? O por las instituciones, por lo que sea. Aquí lo hemos visto muchas veces, ¿no? Doctor, el paciente tuvo fiebre una vez, un pico febril, pero llegan y te dicen que necesariamente debe tener un antibiótico, y no solamente le ponen una penicilina, ¿no? Le ponen una quinolona de cuarta generación, porque solamente tuvo un pico febril y está infectado. ¿De dónde? No lo sé, pero te dan la indicación de que debe de tener ese paciente un antibiótico, ¿no? Entonces, como ya lo comentaron, ¿no? También los directivos deben de estar aquí presentes, porque muchas veces ellos también nos echan a perder nuestro trabajo, nuestro trato hacia los pacientes, ¿no? Y yo pedí que estuviera. Entonces, ¿qué se requiere? ¿No? ¿Qué se requiere para hacer o para humanizar los cuidados? Necesitamos líderes que se caractericen por generar cambios. Y el cambio no solamente cambios en lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, cambios desde mi persona, ¿no? Si yo el día de ayer fui un médico grosero o déspota, el día de hoy tengo que cambiar esa mentalidad y cambiar mi switch y decir, ahora voy a ser un médico más humano, ¿no? Voy a darle un plus a este paciente, al paciente que yo tengo enfrente, y voy a tratar de ser mejor, y mejor en todos los aspectos. Yo les decía, muchos de ustedes, bueno, los médicos generales, a Criste, eso lo dije alguna vez,
Cuando yo me enfrenté la primera vez con un paciente que se murió en mis manos, que fue una causa mía, la ignorancia de la atención que yo le brindé a este paciente, una paciente con un edema agudo pulmonar, cuando yo era residente de primer año, ya habíamos pasado 4 o 5 meses como residentes de primer año, el paciente cae en edema agudo pulmonar, entra al área de choque, me dejan a mí como R1 a ver a este paciente, y yo dije, pues claro, ¿puedes, Contreras? No, sí, claro, ¿cómo lo voy a poder? Denle su nitroglicerina, póngale su oxígeno, póngale un poquito de la y póngale su diurético, ¿no? Ya, doctor, ya pasó, y el paciente seguía con edema agudo pulmonar, con mucha dificultad respiratoria, y la paciente, en lugar de mejorar, pero yo ya me sabía de memoria el algoritmo, ¿no? La receta que nos enseñaba la American Heart Association, todo el LACA, yo ya me lo sabía, hasta donde dice, si el paciente no revierte con el tratamiento, llame a un profesional, ¿no? Pues en ese momento yo soy el profesional, ¿hasta dónde chingado me voy? ¿Qué chingados hago? La paciente en ese momento empieza a decir, doctor, me duele el pecho, siento mucho dolor. En ese momento cae en paro cardiorrespiratorio, la tenemos que intubar, le empiezan a reanimar, el paciente fallece. Mi adscrito en ese momento me dice, Contreras, sale y dar informes a los familiares. Y yo tomé los juegos aquí porque yo no sabía ni qué decirle, o sea, yo soy la persona, el profesional que dice ahí en la línea al final, yo soy ese profesional que tenía que estar atendiendo. Y no supe qué hacer, y me limité en mi conocimiento. Entonces, a partir de ese momento yo dije, no puede volver a pasar que me quede limitado en mis conocimientos. Y la medicina sigue avanzando, y la medicina sigue creciendo, y día a día descubrimos nuevos medicamentos, nuevas bacterias, nuevos virus, y día a día vamos complicando nosotros mismos las enfermedades, porque primero los tratábamos con un medicamento que resulta que ahora ya es nefrotóxico, y hace 10 años no era nefrotóxico, y nosotros vamos complicándonos y la medicina se va complicando día a día. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Que yo no debo de dejar de seguir creciendo como médico, y entonces tengo que buscar mi desarrollo como profesional o como médico, ir a congresos, ir a cursos, seguir leyendo, seguir buscando artículos y seguir creciendo como un profesional de la salud. Y esto también es parte de la humanización, o bueno, de humanizar los cuidados de la salud, ¿no? El que nosotros como profesionales de la salud sigamos creciendo, no nos estanquemos o no nos quedemos en un mismo nivel. Necesitamos entonces generar un cambio. El cambio inicia en mí. Yo tengo que cambiar mi manera de ser, mi manera de ver al paciente, mi manera de tratar y de atender al paciente, siempre buscando dar algo mejor hacia él para buscar un bienestar integral. Y ahora tenemos que voltear no solamente a ver al paciente, sino ver al familiar, ¿no? Al final de cuentas, los familiares sufren con la enfermedad. El paciente pudiera estar sedado, pero los familiares están sufriendo con esta enfermedad, y nosotros nos volvemos inhumanos hacia los pacientes. Y lo podemos decir muchas veces, yo le doy informes solamente a la esposa, yo solamente hablo con el esposo, solamente voy a hablar con el papá, los tíos, los primos, no nos interesa, ¿no? Y nos volvemos egoístas con esa información y nos volvemos inhumanos hacia las personas que también brindan cariño, brindan amor hacia esa persona, ¿no? Personas que están sufriendo y que si nosotros estuviéramos nuevamente en sus zapatos, pues también desearíamos que nos informaran a nosotros. Y lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Cuando alguien se pone mal que nosotros conocemos o queremos, mándame los laboratorios, yo te digo si están haciendo bien, mándame los estudios, dime qué le están poniendo, ¿no? Nosotros lo hacemos con las personas que no están aquí con nosotros, lo hacemos con un amigo, con un primo, hacemos con personas alejadas. ¿Por qué no permitimos que eso mismo se acerque hacia el resto de la familia de nuestro paciente, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué habilidades debe de tener nuestro paciente en este momento, ¿no? Debe de tener una capacidad de orientar y asesorar, ¿no? El médico debe de ser capaz de dar una orientación a los familiares sobre qué es lo que va a pasar, cuál es lo que está pasando en este momento, saber orientar a nuestros compañeros, a los enfermeros, a orientar nuestras decisiones hacia el paciente, y el paciente también saberlo orientar, ¿no? Debemos de ser sensibles y comprender las necesidades y las enfermedades del paciente, ¿no? Muchos de estos pacientes pueden tener necesidades que ni nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Entonces tenemos que ser sensibles, y lo hemos visto. Doctor, es que la paciente está hospitalizada porque tiene una fractura de tobillo, ya la operaron,
y pues tiene 3 hijos y me dicen que no pueden pasar porque son menores de 12 años, ¿no? Entonces pues tiene a la bebé y no ha visto a la bebé en 3 días porque no la dejan pasar porque pues como es menor de 12 años no puede pasar. O sea, nosotros tenemos que ver las necesidades también del paciente, ¿no? Sentirnos o tener esa sensibilidad y esa comprensión. Tener tolerancia, paciencia y autocontrol, ¿no? Nos desesperan muchas veces los pacientes y sí, lo podemos hacer muchas veces la mofa o la burla, pero frente al paciente tenemos que ser muy profesionales. Y si estamos cansados y si nos está desesperando, que nos vuelva a repetir lo mismo, tenemos que buscar la empatía o buscar esa frasecita, esa palabrita que pueda embonar para que la paciente pueda seguir explicando sus síntomas o su enfermedad, ¿no? Tenemos que ser dinámicos y tener creatividad, ¿no? Como les decía, nos podemos enfrentar con pacientes, y ya lo vimos, pacientes sordomudos que no hablan y no escuchan nada, y bueno, los sedamos y cómo los despiertan. Julia, mamá le gritas, pues tenemos que tener creatividad, ¿no? Tenemos que tener que explicarnos al paciente qué le vamos a hacer y explicar y buscar, tratar de hacer que el paciente entienda lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Debemos de tener, o bueno, debe de tener razonamiento y persuasión y capacidad de escucha. Es muy importante que tengan capacidad de escucha. Muchas veces eso es lo que menos tenemos, ¿no? Podemos tratar bien a la persona, pero ya nos queremos salir del consultorio porque ya me cansé de estar escuchando lo que están diciendo y ya me lo repitió 1, 2 y 3 veces. O ya es la misma paciente que conozco de hace 10 años y me vuelve a platicar lo mismo que no la tolero, ¿no? Debemos de cambiar todos estos pensamientos, todas estas actitudes para brindarle una mejor atención. Hay un concepto muy interesante que es lo de empatía, lo oímos mucho, ¿no? Es como un continuo, o sea, de la antipatía pasando por la indiferencia, la empatía y la simpatía. Simpatía, se supone que uno tendría que manejarse en este continuo buscando un equilibrio. Hay conductas para las que los médicos tendríamos que ser francamente antipáticos, decir esto no, y reaccionar en consecuencia con respeto. Y hay cosas para las que tendríamos que ser simpáticos. En la empatía yo percibo lo que el otro está sintiendo, todos sus valores, etc. Y entonces me ajusto a sus necesidades. En la simpatía, si mi paciente tuvo un logro y yo estoy contento, pues le muestro que estoy contento. Si mi paciente está llorando, incluso llorar con mi paciente puede ser de utilidad para él. En algunas circunstancias, simpatizar con el paciente va a evitar que siga nuestro tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces es un equilibrio de todo esto. Pero para mantener un equilibrio sano, una de las cosas más importantes, según enseñan los maestros de psicoterapia, es que uno sepa qué onda con uno mismo. Entonces lo que decía al principio Ulises en su disertación es, a ver, venimos con un problema de la casa, me peleé con mi vieja, a mí me pasa cada rato. Me peleé con mi vieja, no tengo billete, el banco me está llame y llame, me sigue pasando cada rato, y entonces yo no lo voy a dejar a un lado. Yo sé que al de enfrente también le pasa que se pelea con su vieja, que también le pasa que el banco de repente puede llamar, o que no tiene lo que está necesitando, y esa capacidad humana me permite identificar lo que el otro siente. Solamente podemos sentir lo que el otro a través de nuestra propia experiencia. Por eso es que es muy importante quitarse la idea esta de que, bueno, yo dejo todo y soy puro y soy impoluto. No, soy un humano y tengo que entender al otro desde mi propia humanidad. Esta onda es muy eficiente, por ejemplo, para la comunicación de malas noticias, ¿no? Cuando uno va a avisar de una muerte, cuando uno va a avisar de un mal pronóstico. Y avisarle a un paciente de un mal pronóstico tiene que ser altamente sensible, y ahí, por ejemplo, ser simpático. Simpático va de nuevo, no significa hacer chistes, significa ponerse en la misma sintonía de emoción que el otro y expresarlo. Bueno, vamos a poner a ver si lo puedo hacer el video. Paciencia. Apenas le pasó, luego la chava, la cerró y luego la chava. Dice que estaba un muchacho, la muchacha empezó a cerrar, hizo que las ayudaba. Y si yo era como la hago, y yo no por eso le digo que
La chava sordomuda. No, bueno, yo estoy atendiendo ahorita a una chava sordomuda con distimia, con depresión persistente. ¿Cómo que, se está deprimido? Pues conversamos sin bronca, con un poquito de bronca, pero termina resolviéndose, ¿no? Pero ya 2 psiquiatras la habían votado. Sigue deprimida porque usted no me habla. No me habla. Es un bullying. Pero bueno, a ver si puede. Pues sí, ¿Y usted sabe el lenguaje de señas, doctor? No, y me estoy dando cuenta de que tengo que aprender. Hay un taller que dan aquí en el DIF de Cozumel, no me acuerdo acá, cuando lo están dando de lenguaje de señas. Yo me sé el escenario nomás. Bueno, y bueno, al final, ¿qué es lo que está pasando? El video que intento mostrar ahorita habla de la perspectiva desde la parte del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que siente una persona cuando de repente sufre un accidente, queda en coma, sedado, intubado, es tratado durante mucho tiempo y después tiene un despertar? ¿Qué es lo que pasa? I woke up in intensive care. My eyes were swollen shut, I couldn't see. My jaw was wired closed, and there was a hole in my throat, so I couldn't eat, I couldn't speak, I couldn't drink. And there was a machine forcing air through the hole in my throat, so I couldn't even breathe for myself. But I could hear everything. And I searched through all the noises of a busy intensive care unit for any sign about what was happening or likely to happen to me. And then a machine would beep loudly. I couldn't see, and I didn't know what it was. And I thought that maybe I was going to die. But somebody would come and they would reset the alarm and move away silently. And the doctors would come around the bed and they would discuss my case in great detail with each other in a language that I didn't understand. And then they too would just quietly go away. And at night, nurses would come and they would attend to the IV lines that fed and hydrated and medicated me, and they would take notes, I suppose, and read things. And they attended to my physical needs with skill deficiency, but they never saw, they never acknowledged my emotional needs, except for one special nurse. Every time he came in to look after me, he would lean close to my face and put his hand on my shoulder. And I could see through the slits in my eyes the outline of him, and he would call me by name. And then he would tell me what he was going to be doing that day. And then he did something that not one other person did for the 3 weeks that I was on life support. He talked to me like a human being. He would talk about everyday things as he went about cleaning my wounds, cleaning my body, washing me, changing my clothes, checking my IV lines. He would talk about things like what kind of day it was outside, or who would come to visit me while I was asleep. He talked about common everyday things, and it didn't take him a moment longer than it might have taken otherwise. People are so afraid that if you make a human connection with a patient, that it's going to take too much time. It took him no extra time. And yet, 20 years later, it was 20 years ago that I had a multi-trauma accident that nearly killed me and kept me in hospitals for 17 years. But I remember him, and every time I speak, I tell the story of this nurse, this wonderful man, and how much his touch that didn't hurt, that wasn't efficient, how much that meant to me, how much telling me what the weather was like outside, or telling me a little anecdote about something that was on the news, anything like that reminded me that I was more than a broken body. And I will never forget him. And it's 20 years.
And I still feel the gratitude of that more deeply than I can express to you. Entonces, nos olvidamos muchas veces de la perspectiva del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo? Como ella lo dice, ¿no? Ella lo expresa, escucha los monitores, la gente se acerca, escucha hablar de su caso, pero nadie le explica nada, ¿no? Y eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Desafortunadamente, empezamos bien, les digo, podemos llegar y recibir al paciente y el primer día empezamos perfectamente bien, pero el segundo día ya le fuimos dejando un poquito en la rienda al paciente y al tercer día ya nos olvidamos un poco más del paciente, ya el cuarto día ya ni lo vieron, ¿no? ¿Sigue aquí? Sí, puede hacerle nota, pásame su carpeta de signos. Estuvo bien, y ya para el quinto, sexto, séptimo día, el tiempo que dura la hospitalización, ya ni lo ven y se lo encuentran por el pasillo. ¿Sigue usted aquí? Sí, doctor, me cambia de alta. Entonces, eso es lo que olvidamos, ¿no? ¿Quiénes vamos a participar o quiénes necesitamos participar en la detención de los cuidados o en la humanización de los cuidados de la... Mira, es el que en vida se llamó Edgar. Todos, ¿no? Todos, y como yo les dije, ¿no? Desde un principio, yo quería que estuviera aquí el resto de las áreas porque son parte importante también en la atención de los pacientes, ¿no? Nosotros nos enfocamos muchas veces, y eso es algo que yo quisiera pues haber expresado en el caso de servicios a pacientes. Para mí es un servicio y es un hospital, es el primer hospital donde yo me enfrento con un servicio de este tipo o de esta área. Normalmente llegan los pacientes a todos los hospitales donde yo he estado, llega el paciente con el familiar y pues al familiar mándenlo allá a sentarse y tú te pegas con el paciente, ¿no? Y yo se los comentaba, yo no sé si el familiar ya comió, yo no sé si el familiar ya tiene dónde descansar, yo no sé si el familiar sepa qué onda con el hospital, o sea, vienen y desafortunadamente nos enfrentamos con todavía casos más extremos, ¿no? Vienen de un país a otro, no conocen a nadie en esta zona, ¿no? Acaban de sufrir un percance, ya sea un accidente o una enfermedad desafortunada, como se les dije en un principio, que les transforma o que les cambia su vida en ese momento y que puede ser que sea un cambio tan radical que les cambie para toda la vida. Llegan a un lugar con personas que no son gente que conocen. Muchas veces en Estados Unidos tienen incluso la idea de que nosotros como mexicanos no podemos o no sabemos hacer las cosas. Ellos llegan ya con un temor y con un recelo hacia lo que podemos nosotros hacer, ¿no? Y nosotros nos vamos al paciente, sí, ya comió, ya. Tenemos un servicio que es dedicado a la atención, que nosotros no nos vemos, que no nos importa, o que en ese momento, o que antes de esto no nos importaba, que es servicio al paciente, ¿no? Ellos se encargan de darle soporte al familiar, ¿no? Ellos no son médicos, pero dan ese soporte al familiar. Y vemos a Andrea ahí platicando con los familiares y llorando con los familiares, y vemos a Claudia llorando con los familiares. Y al final de cuentas, cuando uno está leyendo y está tratando de entender qué es humanizar, entiende que esa parte también es muy importante, ¿no? No solamente al paciente, sino al familiar también. Y el que nosotros le demos un soporte al familiar le va a ayudar para que en algún momento, si ellos quieren llorar, haya con quien llore y puedan limpiarse esas lágrimas y entrar y ver y dar fortaleza a su enfermo, ¿no? Y entrar y hablar y les pueden platicar y pueden estar hablando y pueden echarles ánimo, aunque ellos se sienten destrozados, y pueden salir otra vez y encontrar a esa persona que les pone o les brinda su hombro para que puedan volver a llorar, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenemos que participar? Todos participamos en los cuidados, en la atención o en la humanidad, en la humanización de estos cuidados, ¿no? Todos debemos de participar, no solamente, como les decía o como platicábamos hace rato, no solamente tampoco el área de servicios al paciente, también las áreas administrativas, ¿no? ¿Dónde o cuándo volteamos a ver al médico? ¿Cuándo volteamos a ver a las enfermeras? ¿Cuándo vemos si realmente están capacitadas y fomentan cursos de capacitación que no tienen un sustento válido, ¿no? Que a mí me avergüenza que digan, vamos a dar un curso de RCP y que den varios en el curso de RCP y que aparte no den una certificación, y cuando traen una certificación o cuando traen un curso de calidad
las tarjetas son mías, eso está mal. O simplemente el fomentar, el voltear a ver a los médicos, ¿no? Los médicos generales que son todos los días están guardia, ¿quién le toca guardia? ¿Quién está aquí? ¿Por qué no contestan? Y están todo el tiempo sobre y encima del médico general y jamás se voltean a ver qué